El viento sopla frío sobre las llanuras de la antigua Inglaterra. Las colinas guardan un silencio tenso, como si la tierra misma supiera que algo está a punto de cambiar. En el horizonte, el sol se pone sobre pueblos quemados, y el olor a humo y hierro aún persiste en el aire. La gente, campesinos, monjes, guerreros, ya no sabe en quién confiar. El enemigo no viene solo del norte, acecha en sus corazones. Inglaterra, en aquel entonces, era un mosaico de pequeños reinos, cada uno con su propia fe, su propia bandera, su propio rey. Y como toda tierra fragmentada, también era un caldo de cultivo para la ambición. Los vikingos, con sus barcos de proas talladas como monstruos, cruzaban el mar como tormentas vivientes. Luchaban no solo por el oro, sino por el dominio, el honor, el destino. Y los sajones, en su fe cristiana y su antiguo orgullo, juraron resistir hasta el último hombre. Pero, ¿qué pasa cuando un rey se da cuenta de que no puede ganar? Cuando el ideal de la gloria choca con el peso de la realidad, aquí es donde surge la división, no entre pueblos, sino en el alma. Alfredo el Grande contempló su reino en llamas y vio más que enemigos. Vio un espejo, hombres que luchaban por el mismo deseo que una vez lo impulsó, controlar el destino. Entre la espada y la pared, toma una decisión que lo cambiará todo: dividir Inglaterra, crear una línea invisible que separaría dos mundos, el de los sajones y el de los daneses, el sur cristiano y el norte pagano, una herida quirúrgica en el cuerpo de una nación. Pero lo que parecía un pacto de paz era, en realidad, el comienzo de una herida que nunca sanaría. Porque cuando un rey cede parte de su poder para conservar el resto, ya está perdiendo. Y cuando un pueblo acepta la división como solución, está condenando el futuro. Y así nació el Danelaw, el reino dentro del reino, el país dentro del país, donde la espada se convirtió en frontera y la paz en silencio forzado. En el fondo, todos lo sabían. Ningún tratado dura cuando se hace sobre la base del miedo. Y el miedo, el miedo es el verdadero conquistador de la historia. En el próximo capítulo comprenderás el precio de este pacto y por qué a veces el enemigo más peligroso es aquel con quien nos damos la mano. Si esta historia te hizo pensar sobre el poder y la ambición, suscríbete y comenta. Ningún reino sobrevive a su propia división. A veces la paz no nace de la victoria, sino del cansancio. Las llanuras estaban cubiertas de ceniza. Las iglesias ardían como velas sacrificadas a los dioses equivocados. Inglaterra respiraba el cansancio de una guerra interminable. Alfredo, el rey sajón, caminaba entre ruinas y oraciones, con la mirada de quien lleva sobre sus hombros el peso de un pueblo y la carga de un ideal imposible: unir lo que nació dividido. Los vikingos no eran solo invasores, sino un reflejo distorsionado del alma inglesa. Hombres feroces, hijos del hielo y el mar, que creían que morir en batalla era el camino más rápido a la eternidad. Mientras los sajones se arrodillaban para orar, los nórdicos brindaban por la guerra. Dos creencias, dos dioses, dos verdades que jamás podrían encajar en el mismo mapa. Pero el rey Alfredo comprendió algo que pocos líderes en la historia han tenido el coraje de admitir: hay guerras que no se ganan con espadas, sino con decisiones amargas. Entonces, frente al enemigo que había devastado a su pueblo, propuso lo impensable: la paz. Imagina una cena, en un campo devastado, rodeado de cadáveres y cuervos. Dos ejércitos se enfrentan. A un lado, hombres con cruces en el pecho. Al otro, guerreros cubiertos de tatuajes y cicatrices. Y allí, entre el olor a sangre y tierra mojada, se sella un pacto, no por amor, sino por necesidad. El Danelaw, la frontera que dividiría Inglaterra entre los sajones al sur y los daneses al norte. Una línea invisible, pero más poderosa que cualquier muro. Un pacto frágil, sostenido por el miedo y la esperanza.
Alfredo creía que estaba asegurando el futuro de su pueblo. Los vikingos creían que estaban conquistando el suyo. Ambos estaban equivocados, porque toda paz construida sobre la desconfianza es una llama que arde lentamente, pero que inevitablemente todo lo consume. En los meses siguientes, las fronteras cobraron vida propia. Los mercaderes las cruzaban, llevando oro, especias y, sin darse cuenta, secretos. Las aldeas cristianas florecieron junto a las paganas. Nacían niñas sin saber si eran hijas del norte o del sur. La sangre comenzó a mezclarse, y con ella la identidad de un reino que ya no conocía su verdadera identidad. Y por un breve momento, Inglaterra experimentó algo raro: el silencio. Pero el silencio, a veces, es solo el aliento del caos antes del grito. El rey vio a su pueblo reconstruir iglesias, construir mercados y cantar de nuevo. Pero algo lo inquietaba. Sabía que la paz tenía un precio y que algún día alguien cobraría interés. El Danelaw prosperó. Sus leyes eran sencillas, duras y despiadadas, impuesta con la frialdad de quienes habían aprendido a sobrevivir en el hielo. El sur de Sajonia ya florecía bajo la fe, la escritura y el orden. Dos mundos que coexisten, pero nunca se tocan del todo. Y en medio de este equilibrio inestable surgieron historias humanas, historias de amor entre pueblos enemigos, traiciones veladas, alianzas secretas. Fue el nacimiento de una nueva Inglaterra, hecha de contradicciones. Una tierra que llevaba en sí las semillas de la unión ruina. El pacto con el enemigo parecía funcionar hasta que la ambición volvió a susurrar. Los reyes menores querían más tierras, los nobles exigían más poder, y entre los daneses la sed de conquista reavivó como un fuego en la paja seca, porque el hombre puede cansarse de la guerra, pero nunca del poder. Y el rey, que creía haber hecho lo correcto, empezó a preguntarse si, al dividir el reino, no había dividido también el alma de su propio pueblo. Inglaterra durmió en paz, pero bajo el velo de la noche, los lobos del norte afilaron sus espadas. Toda paz hecha con miedo termina donde despierta el orgullo. En el próximo capítulo cruzaremos esa delgada línea y veremos qué sucede cuando dos dioses intentan gobernar el mismo cielo. Si esta historia te hizo pensar sobre el poder y la elección, suscríbete y comenta. La paz no es el final, es el intervalo entre guerras. El reino de los dos dioses. Cuando dos personas creen en dos cielos, el infierno es el mismo lugar. Por un instante, Inglaterra respiró. Las espadas se envainaron, los fuegos se extinguieron y el sonido de las oraciones se mezcló con el rugido de los salmos vikingos. Pero no hubo paz, solo pausa. Y en esa pausa, dos mundos comenzaron a coexistir, como ríos que fluyen en la misma dirección, pero nunca se unen del todo. Al norte, el Danelaw florecía bajo la ley nórdica, una tierra donde el acero era más fuerte que el juramento y la justicia se medía con la hoja de la espada. Las aldeas se construían con madera oscura, con dragones tallados custodiando los tejados, y el olor a cerveza y humo impregnaba el aire. Hombres y mujeres danzaban alrededor de hogueras, cantando a los antiguos dioses, implorando coraje, fertilidad y victoria. Al sur, el reino de Alfredo el Grande se reconstruía bajo el símbolo de la cruz. Las iglesias resurgieron de sus cenizas, los monjes copiaron manuscritos a la luz de las velas y las campanas de las abadías marcaron la hora como recordatorio de que la fe aún perduraba. Pero esa fe ahora temblaba, porque cada mercado, cada frontera, cada camino era también un punto de encuentro entre mundos que ya no sabían quiénes eran. Imaginen esta escena. Un monje y un guerrero vikingo comparten mesa en una taberna. Uno habla de perdón, el otro de destino. Uno cree en un dios que muere por amor, el otro en dioses que viven para la guerra. Y en el fondo, ambos sienten el mismo vacío,
el miedo a equivocarse. El Danelaw había creado algo nuevo, una Inglaterra mixta, híbrida y confusa. Nacían niños con nombres sajones y rasgos nórdicos. Los campesinos comenzaban a adoptar costumbres vikingas, e incluso entre los guerreros del norte, algunos comenzaron a convertirse a la cruz. Pero esta mezcla, aunque fascinante, también era peligrosa, porque la fe, cuando se cuestiona, se convierte en pólvora. Los reyes intentaron mantener el control, pero los dioses, los dioses, ya luchaban por las almas. Se construyeron iglesias cristianas sobre antiguos templos paganos. Los crucifijos se alzaban donde antes se alzaban los tótems de Odín. Era una guerra invisible, librada en los corazones de los hombres, y poco a poco las fronteras espirituales se volvieron más frágiles que las geográficas. Los sacerdotes predicaban en territorio danés, intentando convertir a guerreros que solo conocían el sonido del acero. Mientras tanto, las familias vikingas comenzaron a enterrar a sus muertos en tierra consagrada, con la esperanza de complacer tanto a Cristo como a Thor. Pero la naturaleza humana es orgullosa, y donde hay dos verdades, tarde o temprano surge el conflicto. Los líderes del Danelaw, fortalecidos por la riqueza de las rutas comerciales, comenzaron a mirar hacia el sur con ojos hambrientos. Inglaterra, antes dividida, ahora parecía un festín que aguardaba a un nuevo conquistador. Mientras tanto, Alfredo vio cómo su pueblo cambiaba, no por la espada del enemigo, sino por su influencia. Su idioma, sus costumbres, incluso su estilo de lucha, se estaban fusionando. Temía que, incluso si ganaba una guerra futura, su pueblo ya estaría perdido. El rey envejeció. Su cuerpo se volvió pesado, pero su mente veía más allá que nunca. Sabía que el mayor peligro ya no provenía de los mares, sino de las ideas. Porque las ideas no sangran, se filtran. Y así, el Danelaw dejó de ser solo un territorio. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que dividir puede ser más fácil que unificar, pero también más destructivo. Inglaterra era ahora una isla de dos dioses, dos lenguas, dos futuros, y la línea que los separaba comenzaba a disolverse. Lo que vendría después no sería una batalla por tierras, sino por identidad. Cuando dos cielos luchan por el mismo pueblo, es la tierra la que termina en llamas. En el próximo capítulo veremos el colapso de esta tregua, cuando la codicia de los hombres y el orgullo de los reyes reaviven la guerra que nunca murió. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comenta. Ningún dios gana cuando el hombre pierde. La razón, la traición y el fin de la tregua. Ningún acuerdo sobrevive al ego de los hombres. Durante un tiempo, el Danelaw fue un milagro improbable. Dos mundos coexistiendo, respirando el mismo aire, fingiendo que la paz era real. Pero la paz es como el hielo, hermosa en la superficie, mortal por debajo, y cuando el calor de la ambición empieza a crecer, inevitablemente se rompe. El rey Alfredo había partido, dejando tras de sí un legado de sabiduría y resiliencia. Su pueblo, ahora liderado por hombres más jóvenes e impacientes, ya no poseía la misma calma. El norte, bajo el dominio danés, prosperaba en comercio, riqueza y orgullo. Los hijos de los antiguos invasores ahora gobernaban ciudades enteras. Sus casas eran grandes, sus ejércitos numerosos, y dentro de cada uno de ellos ardía el mismo deseo ancestral que siempre había guiado al norte: conquistar. Al principio, los rumores eran solo susurros, patrullas que desaparecían en las fronteras, caravanas saqueadas por bandidos sin bandera. La niebla cubría más que las colinas, ocultaba intenciones, hasta que una mañana una aldea entera fue incendiada, no por casualidad, sino como advertencia. El Danelaw estaba empezando a morder, y mientras el pueblo rezaba por la estabilidad, los reyes conspiraban para obtener poder. Un nuevo nombre surgía entre los daneses,
un guerrero llamado Guthrumson, hijo de uno de los antiguos jefes, criado en el fuego del orgullo y el hielo del resentimiento. Para él, el pacto de sus antepasados era una vergüenza, una mancha en la sangre vikinga. No quería coexistir, quería dominar. Su ejército comenzó a moverse como un torbellino. Se tomaron pueblos fronterizos, se saquearon iglesias y el viejo sueño norteño se reavivó. Toda Inglaterra bajo el martillo de Thor. Por otro lado, el trono sajón ya no era el mismo. Los nuevos reyes carecían de la astucia de Alfredo y de su fe inquebrantable. La corte estaba dividida entre quienes querían reconquistar y quienes preferían negociar. Un reino dividido por dentro siempre es más vulnerable por fuera, y lo que siguió no fue una guerra abierta, fue un colapso lento. La confianza se convirtió en sospecha, el comercio en contrabando, el amor entre razas mixtas en traición. Lo que antes unía ahora separaba. Los monjes escribieron en silencio: «Las fronteras están hechas de miedo». Y tenían razón. El pueblo sufrió. Aldeas incendiadas, cosechas destruidas, niños esclavizados. El precio del orgullo de los líderes se pagó con lágrimas. E Inglaterra, antaño promesa de unidad, volvió a ser una herida abierta. Las batallas regresaron, no como antes, con gritos y gloria, sino con desesperación. Los hombres luchaban sin saber por qué Dios morían. Algunos decían por Cristo, otros por Odín. Pero en el campo de batalla todos sangraban del mismo color, y entre las llamas de una de estas guerras surgió un símbolo terrible: la destrucción de una antigua abadía, un lugar de fe, arte y aprendizaje. Los vikingos la quemaron, no por necesidad, sino como mensaje, y en ese fuego ardieron los últimos fragmentos de esperanza. Los sajones respondieron con furia. El rey marchó hacia el norte, decidido a acabar con el Danelaw de una vez por todas. Pero lo que encontró no fue solo un enemigo, sino un reflejo de su propio error. Hombres que creían luchar por la justicia, pero que los impulsaba la misma sed de dominación. Las fronteras finalmente se disolvieron en sangre. El Danelaw se derrumbó, no por la fuerza de un bando, sino por el colapso de ambos. Ningún reino sobrevive cuando sus líderes confunden el poder con el propósito. Y cuando el último campo de batalla quedó en silencio, el viento trajo un presagio. Lo que fue dividido por la codicia nunca será restaurado por la fuerza. Pero entre las cenizas algo quedó. Palabras, costumbres, incluso la forma de pensar. La sangre nórdica y sajona se entrelazaron tanto que fue imposible separarlas. El Danelaw moría, pero su legado se hizo eterno. Inglaterra renacería desde allí, más unida, más híbrida, más humana, pero marcada para siempre por el recuerdo del precio de la ambición. Y así termina el pacto que comenzó con la esperanza y terminó con la vanidad. En el próximo capítulo veréis lo que queda de aquella guerra y cómo, de las ruinas de la división, nació una nueva idea de nación. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder y el orgullo, suscríbete y comenta. Ninguna corona vale un pueblo en llamas. El precio del orgullo: ningún imperio cae de un solo golpe. Primero se desmorona en el corazón de los hombres. Las llamas del Danelaw se extinguieron, pero sus ecos resonaron a través de los siglos. La tierra que una vez estuvo dividida entre dioses y reyes, ahora se unía bajo el peso del recuerdo. Inglaterra resurgió de las cenizas, pero nunca volvió a ser la misma, porque algo en su interior había cambiado. Y quizá así sea con todas las civilizaciones. Primero, luchamos contra el enemigo que vemos, luego contra el que habita en nuestro interior. Las aldeas reconstruidas crecieron sobre una tierra mezclada con sangre y cultura. Los hijos de los sajones y los vikingos se convirtieron en el nuevo pueblo inglés, herederos de dos fuerzas que se odiaban y sin darse cuenta se complementaban. El acero nórdico se unió a la fe cristiana.
La antigua poesía de los escaldos encontró refugio en las palabras de los monjes, y de la colisión del caos y el orden nació algo más grande, la identidad. Pero el verdadero legado del Danelaw no se encuentra en los libros de historia, se encuentra en cada hombre que anhela el poder creyendo poder controlarlo. La división que destruyó reinos es la misma que hoy separa pueblos, ideologías y familias. Los tronos cambian, las armas cambian, pero el ego sigue siendo el mismo. Es Él quien nos hace trazar fronteras donde deberíamos tender puentes. Es Él quien nos enseña, demasiado tarde, que la victoria sin unidad es solo otra forma de ruina. Los reyes han pasado, las guerras han cesado, pero el dilema persiste. ¿Hasta dónde llegará un hombre por el poder? ¿Y qué pierde con lograrlo? El Danelaw no era solo un territorio fragmentado, era un espejo para toda la humanidad. Un recordatorio de que todo pacto hecho en vanidad termina en cenizas y que al final no son los reyes quienes pagan el precio, sino el pueblo. Hoy, cuando miramos el mundo dividido por creencias, razas, fronteras e ideas, vemos la sombra de ese mismo mapa roto. La historia susurra, aprenda de... Pero pocos escuchan. Quizás la mayor lección de esta saga no sea la de la guerra, sino la de la humildad, porque los reinos que verdaderamente perduran no son los construidos con hierro, sino con compasión, y el hombre que venza a otro a espada será olvidado, pero el que vence su propio orgullo será recordado. El Danelaw ya no está, pero lo que representaba sigue vivo en nosotros. Cada vez que elegimos el poder por sobre la paz, el ego por sobre la empatía, la victoria por sobre la unidad. Todo imperio comienza cuando un hombre quiere ser un dios y termina cuando olvida que todavía es humano. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las divisiones que aún cargamos, comenta, que nunca repita los errores de los reyes. Y suscríbete, porque las mayores lecciones de la humanidad no están en las victorias, sino en las caídas que nos atrevemos a comprender.